ya ¿Me estoy escuchas, hermano? escuchando. Sí, ya conectamos Facebook también. Oh, ok. Bueno, mis hermanos, entonces, gracias al Señor, estamos otra vez conectados por aquí y vamos a aprovechar entonces, vamos a comenzar orando, dándole gracias al Señor por todo eso, por el poquito de nieve que está cayendo también. Bueno, entonces estaremos orando. Gracias le damos, Señor, por darnos esta hermosa oportunidad de compartir su palabra. Gracias porque los hermanos pueden estar en la iglesia, otros conectados y esperando que otros también puedan agregarse durante el tiempo. Y así también esperando la prédica del pastor para la 1 de la tarde, las 2:30. Sea usted, Señor, ayudándonos y abriendo nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar su palabra y entender lo que usted nos quiere decir a través de cada mensaje o enseñanza. Gracias por el privilegio, Señor, de ser parte de su obra aquí en este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bien. Bienvenidos a todos y me gustaría, y disculpen, si pudieran apagar sus micrófonos, de modo pues que solo encenderlos si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o algo así. Entonces, si pueden apagar sus micrófonos, por favor, los hermanos que están en Zoom y los que están en Facebook, bueno, vamos a gozarnos en el Señor escuchando de la palabra de Dios, pues. ¿Me escuchan a mí? Sí, le escuchamos todavía. Yo aquí no veo micrófono por ningún lado. A ver, déjenme ver. Ok. Píquele a su pantalla en medio y se le va a brotar por debajo todas las opciones que tiene. A ver, ¿me escuchan? Sí, toque su pantalla a la izquierda en la parte de abajo de la pantalla. Toque la pantalla y en la parte de izquierda va a aparecer. Muy bueno, mis hermanos. Esta semana y la próxima semana, Dios mediante, vamos a concluir esta primera parte de los primeros 7 capítulos de Romanos. Vamos a tener un repaso. Este repaso vamos a tocar algunos temas sumamente importantes, precisamente como pueden ver en las pantallas, los que tienen Zoom, los que están conectados en Zoom. Vamos a ver el resumen de los 3 temas específicos, lo que es el pecado, la salvación y la santificación. De modo pues que estos primeros 7 capítulos y los primeros 4 versículos del capítulo 8 tratan sobre esos 3 temas. De modo pues que estamos en esta primera etapa. Vamos a cerrar reforzando un poco lo que vimos anteriormente. Entonces, para iniciar me gustaría que estuvieran ubicándose en el capítulo 4 de Romanos y en el versículo 5. Ese lo vamos a tomar como referencia para nuestra clase, de modo pues que allí resume pero muy brevemente todo lo que son estos primeros 7 capítulos de Romanos, donde nos invita a nosotros a dar ese paso, esa forma en cómo debemos creer lo que Dios está diciendo allí en su palabra. Entonces, a la cuenta de 3, si pudieran acompañarme leyendo en sus mentes o con su boca, como sea, para repetir ese versículo que está en Romanos capítulo 4, versículo 5. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Allí vemos claramente el resumen de todas las cosas. Primero, está diciendo, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, está diciendo claramente, toda aquella persona que está esperando o que está creyendo en aquel que justifica al impío,
es decir, a Dios, que ese está creyendo en ese Dios porque Dios está justificando al impío. ¿Recuerdan lo que dice capítulo 5? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice claramente, en ese Dios en el cual nosotros sí creemos, porque Dios es el único que justifica al impío. Nosotros podemos ver que vemos a alguien que actúa mal y no queremos que esté cerca de nosotros. Más bien queremos que esté lo más lejos posible, de modo de que no entorpezca lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer o que no lo vean junto con nosotros. Pero en este caso Dios, sabiendo que el ser humano, el hombre, no puede justificarse a sí mismo, sino que Él a través de Cristo justifica al impío. Recuerda que la palabra impío no solamente se refiere a la gente que hace mal, sino también a aquellos que no creen en Dios, aquellos que no quieren reconocer a Dios. Es decir, en este caso, hay una puerta abierta para aquellos que están alejados por medio de su pecado, que están alejados. Bueno, allí dice claramente que Dios es el que justifica. Entonces, si alguno de nosotros le cree a ese Dios, termina diciendo el texto, su fe le es contada por justicia. Es decir, su fe, lo que usted cree, lo que usted está aprendiendo, lo que está viviendo, claramente está diciendo eso, pues que es la fe lo que abre, no solo el conocimiento, sino también la forma de vivir. Y recuerden esa frase en cuanto a Abraham, dice que a Abraham su fe le fue contada por justicia. Bueno, esa misma frase se nos es dicho a nosotros también si creemos en ese Dios que es el que abre la puerta para todo lo que es la justificación, para que tengamos justicia. Si nosotros a veces nos hacen algo y pedimos justicia, pero queremos más bien que sea castigada la otra persona. En el caso contrario, Dios ya estableció el castigo para el hombre y su justicia abre una puerta para que no seamos castigados. Es todo lo contrario a lo que nosotros estamos siempre acostumbrados a hacer. Entonces, viendo todo eso, ese es el resumen en sí de los primeros 7 capítulos del libro de Romanos. Entonces, es necesario que nosotros lo hagamos viendo esto. Lo primero es que en el capítulo 1 nosotros vimos claramente, no hay un capítulo en la Biblia que hable con bastantes señales, con información, con imágenes, con todo sobre lo que es el pecado. Y precisamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 vemos cómo el pecado es bien identificado. Allí mencionan muchos pecados que incluso nosotros no habíamos considerado. Y allí están todos diciendo todos los pecados que hacemos. Y vemos cómo nos dice claramente que todos somos pecadores, todos estamos fallando, todos estamos haciendo las cosas aunque pareciera bien, a veces las intenciones no es para bien. Hay mucha gente que dona dinero no para ayudar a otros. Ellos están donando dinero para que vean que ellos están dando. O sea que incluso hasta las intenciones son actitudes pecaminosas. Lo que sí podemos ver es que desde el primer versículo hasta el versículo 17 vemos cómo el apóstol Pablo muestra lo que es la justicia de Dios. Entonces, lo primero que vemos allí es que el gran tema del libro de Romanos es la justicia, pero precisamente la justicia de Dios. No nuestra justicia, porque nuestra justicia más bien quiere que todo el mundo sea destruido. Gracias a Dios que su justicia es diferente. Entonces podemos ver, como vimos al principio de este estudio en Romanos, los atributos de Dios, porque los atributos de Dios son perfectos. Nosotros tenemos atributos, pero algunos atributos que no son muy buenos, o simplemente no los sabemos usar. Y viene siendo para nosotros como realmente algo inservible,
Porque hay atributos que pudiéramos usar para bien y más bien hacemos todo lo contrario, lo usamos para mal. Hay gente que habla muy bien, pero ese hablar muy bien viene a involucrar a que daña a otras personas con lo que dice. Hay gente que tiene habilidades para muchas cosas, pero a veces esa habilidad viene a dañar a otros. De modo pues que en el caso de Dios, Dios es perfecto y todos sus atributos. ¿Qué son atributos? Son cualidades excepcionales en el caso de Dios. Por ejemplo, un atributo de Dios es la rectitud. La rectitud. Nosotros siempre tenemos problemas con la rectitud porque a veces, dependiendo delante de quién estemos, nos portamos bien o nos portamos mal. A veces somos rígidos para algunas personas y para ciertas cosas, pero para otros no. Para otros somos a veces permisibles. Dígame usted, nuestros hijos, las personas que están a nuestro cargo, a veces consideramos ser una vara de hierro para muchos, pero un guante de seda para otros. Y a veces eso no es justicia. En el caso de Dios, ese atributo perfecto que es la rectitud, eso lo mantiene muy lejos de nosotros en cuanto a lo que es actuar, porque Dios, además de ser perfecto en otros atributos, la rectitud de Dios no se negocia, Él no negocia su rectitud, como tampoco ese atributo que es la santidad, totalmente santo. En Él no hay pecado, ni tampoco Él permite pecado en su presencia. Imagínense comparándolo con nosotros, que permitimos muchas cosas, callamos muchas cosas, guardamos muchas cosas, incluso hasta queremos hacer muchas cosas que no son buenas. Comparado con Dios es una distancia muy grande. Y otro atributo que es soberanía. Soberanía, es decir, Él hace todo lo que quiere. Todo lo que quiere lo hace. Porque además de tener poder para hacerlo, además de tener un plan maravilloso para hacerlo, además de saber hacerlo, esa soberanía le da toda autoridad para hacer las cosas, porque Él sí sabe lo que está haciendo. Y todos esos atributos nos llevan a nosotros a recordar de que Él no permite pecado. No como nosotros. Más bien todo lo contrario. Dios no quiere pecado en su presencia. Por eso fue que Satanás fue tumbado del cielo. Porque cuando se halló maldad en él, inmediatamente salió de la presencia de Dios. Lastimosamente, muchos ángeles le siguieron. También se halló pecado en ellos. Y por eso es que el infierno fue creado para Satanás y sus seguidores, para Satanás y todos sus ángeles y todos los hombres y mujeres que le sigan y no estén de acuerdo en reconocer a Dios ni reconocer a Jesucristo como Salvador. Lo bueno es que esa justicia que nosotros vemos en ese capítulo 1, vemos reflejada en que Dios proveyó en Cristo una manera de cómo llegar ante Dios. Si nosotros nos vamos a los textos que utilizamos para evangelizar, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están apartados. O simplemente podemos decir, mientras pecan, se alejan de Dios. O mientras pecamos, nos alejamos de Dios. En este caso, sabemos que la justicia de Dios es que Él busca unir al hombre con Él. Y lo hizo a través de Jesucristo. Porque de otra manera no podemos llegar ante Dios. De otra manera no podemos llegar al cielo. Por eso es que cuando Jesucristo dice allí, como está escrito en Juan 14:6, Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es la verdad absoluta de lo que es el Evangelio y es la verdad absoluta del amor de Dios a través de Jesucristo. Porque el hombre solo no puede llegar a donde está Dios. Dios no acepta al hombre tal cual como es, sino es a través de Jesucristo. Y vemos en el versículo 20 esa justicia de Dios
y nos hace comparar con que no hay excusa para nosotros. No hay excusa. Algunos dirán que alguien que no escuchó de Jesucristo, que alguien que no escuchó del Evangelio, que alguien que no conoció de Dios, eso sería como injusto que fuera al infierno. Y uno diría, bueno, es verdad, pareciera que como que tienen razón, porque hay mucha gente que murió sin conocer de Dios. Pero nosotros viendo la palabra de Dios desde Génesis, vemos cómo Dios siempre ha dado oportunidades. ¿Y qué vemos en cada momento? El hombre rechazando las oportunidades de Dios. Vemos en el primer aspecto cómo Dios, viendo tanta maldad en el mundo, lo iba a destruir, lo destruyó por el diluvio. ¿Cuánto tiempo pasó Noé predicando? 120 años. Y ese grupo de personas pereció, murieron porque no quisieron creer en lo que Dios estaba diciendo a través de Noé. Luego los hombres otra vez se reunieron, estuvieron formándose en grandes ciudades y todo eso. Pero ¿qué pasó después? Rechazaron a Dios, y una de las cosas que se pudo leer allí es que ellos querían tener un nombre superior. Incluso querían llegar al cielo por sus propios medios. Por eso la creación de la Torre de Babel es una muestra más de que el hombre, más bien sabiendo de Dios, ha luchado siempre contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo que todos ellos, aunque no fueron muertos por algún juicio con candela o con agua, fueron separados. De modo pues que eso causó que el hombre entre sí mismo se separaran, porque iban a ser distintos, no solamente por su lenguaje, sino también por todas las cosas que ellos habían empezado a creer. Hay muchas maneras de conocer a Dios. Y yo les aseguro que hay muchísima gente que hoy en día, viendo esta gran naturaleza que vemos, como la perfección del universo, cómo se muestra detrás de todo eso. Simplemente el universo no se creó así solo. El universo no fue un accidente, como dicen los científicos, el Big Bang, una gran explosión y que de eso se unieron ciertos elementos y eso creó la vida, etcétera, millones y millones de años. La vida no es fortuita. La vida no apareció de la nada. Simplemente la vida fue creada por Dios. Dios creó el universo, y detrás de toda esa perfección mostrada no solo por los atributos de Dios, sino por la creación de Dios, podemos ver que detrás de todo eso está un ser poderoso, un ser infinito, pero también un ser amoroso. Por eso es que no hay excusa. Debemos recordar esto siempre, que nosotros antes de ser cristianos, por muy malos que éramos, de alguna u otra manera, siempre en nuestra mente había algo diciéndonos, no hagas esto porque es malo. O cuando hacíamos algo malo sentíamos temor, sabíamos que no estaba bien. Y tanto es así que uno de los dichos que hay en toda América es que la maldad trabaja en las sombras. Es decir, la gente siempre busca la oscuridad para que no vean lo que está haciendo, porque saben que es malo. Entonces podemos identificar eso, que muy adentro del hombre, en su mente y en su corazón, saben que muchísimas de las cosas que hacen no es buena, porque saben que están dañando a otros y dañándose a sí mismos. Por supuesto, hay gente en situaciones tan aberrantes que no les importa si los ven o no, pero muy internamente puede darse cuenta el hombre de que las cosas que hacen, que no le agradan a Dios, ellos no quieren ser vistos por nadie. Entonces vemos como Dios, a pesar de todas las cosas, siempre da una oportunidad. Muchísima gente que no conocía de Cristo siempre han tenido una oportunidad para escuchar de Dios. Siempre ha habido una oportunidad para ver claramente que Dios sí ama a la humanidad. Algunos dirán que tiene que ser algo sobrenatural para que la gente pueda entender
¿Qué está pasando? Que Dios se les está llamando. Pero es que la misma naturaleza, la palabra de Dios lo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Imagínese usted la ciencia que siempre ha querido sacar a Dios de la ecuación, por decirlo así. Nosotros vemos como Albert Einstein, él dice claramente que estudiando tantas cosas de la naturaleza, de lo que es la energía, de lo que todo tiene que hacerse, de cómo debe producirse, que no es fortuito, que todo creado tiene un creador. Todo lo creado tiene un creador. Entonces imagínense usted, y ese es un hombre que él no era cristiano. Simplemente estudiando todas las cosas que pudo ver, se dio cuenta de que no todo es creado al azar, sino todo lo contrario. Es un proyecto, un gran proyecto. Entonces, cuando la persona, claramente vemos allí en ese capítulo 1, también habla de que no hay excusa, también nosotros tenemos que ver que cuando el hombre quiso hacer lo malo, Dios lo entregó. Simplemente, bueno, te está yendo mal y no quieres reaccionar, entonces actúa como tú quieres actuar. Dios los entregó. No es que Dios no quiera que el hombre se corrija. Simplemente que desde la creación de Adán y Eva, el hombre y la mujer fueron dejados que tomaran sus propias decisiones. Y nosotros a veces pensamos en eso, ¿no? Y diríamos, bueno, si Dios sabía que el hombre se iba a pervertir tanto, ¿por qué entonces lo dejó hacer eso? Entonces nosotros pensamos como humanos y decimos, tenía que haberle advertido. Bueno, siempre hay una advertencia. Una única ley y una única ley que ellos no cumplieron. Así pasa en nuestros hogares, así pasa en nuestras vidas, así pasa en el trabajo. Hay muchas cosas que se nos prohíben hacer porque de alguna u otra manera va a dañar, o nos va a dañar a nosotros o va a dañar a la compañía, pero lo hacemos. ¿Cuántas cosas ocultamos? Cuando se rompe algo, cuando rompemos algo, ¿verdad que sí? Imagínese usted que incumplir esas normas, ¿qué es lo que merecemos? Merecemos ser despedidos. Sí. Por ejemplo, sí. No usar el celular en el trabajo. Esa es una ley que está si no en todas, en la gran mayoría de las empresas. Pero a veces nos llaman y nosotros queremos responder y respondemos. O estamos pendientes, ¿qué hay? ¿Quién me mandó un mensaje? Voy a ver el TikTok, voy a ver esto o aquello. Y es una ley. Manejando, ¿cuántas vidas están en peligro cuando usamos el celular mientras manejamos? En la misma iglesia. Ahorita podríamos decir que es una excepción porque estamos usando las redes sociales para predicar. Pero cuando estamos en la iglesia y está un predicador, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Celular guardado. Entonces hay muchas cosas. Realmente, cuando Dios, a través de su palabra, a través del apóstol Pablo, está diciendo que Él los entregó, está diciendo que los hombres que rehusaron, ellos no quisieron obedecer a Dios. Entonces Dios les dijo, bueno, allí está, vean las consecuencias de lo que está pasando. Mire, el hombre cada día se corrompe más, cada día. Y vean algo tan sencillito, pareciera que hacer cosas ingenuas, de hacer cosas súper livianas, no nos va a hacer daño a nosotros. Pero a medida que vamos avanzando, vamos queriendo más. Vamos queriendo hacer más. Vamos queriendo tener más. Y a medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta de que las cosas que hacemos al principio nos da temor. Pero ya después estamos tan acostumbrados que hacer lo malo no es malo. Siempre y cuando no nos dañe o no dañe a otras personas. Entonces nosotros tenemos que entender eso claramente porque Dios los entregó. Es decir, Dios dijo, bueno, ustedes quieren una vida desastrosa, destrúyanse ustedes. Vemos allí como en el gráfico
Lo que está diciendo la palabra de Dios allí, en los versículos 24 de capítulo 1, versículo 26 y versículo 28, allí hay tres frases tremendas. Lo primero que vemos allí es que cuando el hombre no quiere saber de Dios, simplemente suprime. ¿Qué significa suprimir? Trata de ocultar la verdad. Trata de ocultar la verdad. Trata de ocultar lo que debe hacer. Hay instrucciones, pero como no queremos hacerlas, tenemos muchas excusas para no hacer las cosas. Entonces, ¿qué hace el hombre? Suprime la verdad, quiere ocultarla. Porque cuando alguien ve algo bueno, bien hecho, otros quieren que todo lo que reciban también sea bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay una referencia de la bondad, simplemente las cosas como salgan, así son. Pero no debería ser así, ¿verdad? Por ejemplo, a veces cuando estamos en clase, yo recuerdo cuando estaba jovencito y estaba en clase, siempre había alguien que decía, mire, la tarea que usted mandó, vamos a hacerla al doble. Es un beneficio, ¿no? El hacer el doble de tarea, porque nos ayuda en la práctica, nos hace tener mejores beneficios. Pero ¿qué dice la gente que no le gusta hacer tarea? ¿Se sienten bien? Más bien no se sienten incómodos. Entonces, mientras menos las personas quieran conocer de Dios, mejor para ellos. Así también, por eso es que ellos quieren ocultar la verdad. Si no pueden ocultar la verdad, entonces el segundo paso es que la ignoran. La ignoran. O sea, eso no es conmigo. Eso no es conmigo, dicen muchos. Y así pasa con el pecado. Así pasa cuando nosotros tenemos que hacer ciertas cosas y simplemente la ignoramos. Hay una compañera de trabajo que ella dice, bueno, si yo no la vi, no existió. Si yo no lo escuché, no pasó. Eso no va a quitar la verdad. A veces nosotros pensamos que tenemos todas las cosas bien dominadas. Porque como la ignoramos, no somos responsables. Pero resulta que si hay una ley y no la cumplimos, indistintamente de que la hagamos o no, nosotros somos responsables de eso. Y está el otro aspecto, que es que no solamente quieren ocultar la verdad, no solamente la ignoran, sino que cuando ya no hay remedio, ellos rechazan la verdad o la pervierten. Es decir, hacen ver la verdad como algo malo. Qué triste, ¿no? Como hoy en día muchísima gente, una gran verdad y algo que Dios creó, que es el matrimonio. Hay mucha gente que ve el matrimonio como algo malo. Y eso no es correcto, eso no debería ser así. Debería ser más bien todo lo contrario, porque cuando Dios une al hombre y a la mujer, lo hace para crear familia, para crear un ambiente donde Dios esté presente. Pero ¿qué dice mucha gente del matrimonio? ¿Qué dicen muchos cristianos del matrimonio? ¿Qué dicen mucha gente, muchísima gente de tener hijos? ¿Qué dicen mucha gente de lo que es una mujer virgen? ¿Qué dicen? Obviamente muchos más bien ven eso como algo repulsivo. ¿Qué es eso? ¿Casarse? No, eso no es para mí. ¿O por qué una mujer tiene que esperar hasta el matrimonio para tener relación con un hombre, con su esposo? ¿Por qué? Inclusive hay algunos que rechazan eso. Ahorita más bien la gente se molesta cuando alguien dice que el hombre nace hombre y la mujer nace mujer. No se cambia. Entonces mucha gente rechaza eso, pervierte la verdad, porque ellos quieren mostrar la verdad de acuerdo a la verdad que ellos quieren ver. ¿Y usted sabe qué es lo más triste? Que hay cristianos bajo esa situación. Y no vamos a hablar solamente de la gente que predica, los que se llaman profetas o los que se llaman pastores. No vamos a hablar solamente de ellos. Vamos a hablar de nosotros mismos, los que comúnmente vamos a la iglesia. Muchas veces suprimimos la verdad porque no queremos hacer lo bueno. Ni ese tema ni lo tocamos, porque no queremos, pues, nos afecta.
O simplemente lo ignoramos y decimos a alguien que quiere hacer las cosas bien, no, lo que pasa es que tú te la tiras de espiritual, quieres ser más espiritual que los demás. Y no debe ser así. Más bien todo lo contrario. Un hijo de Dios debe reconocer la verdad y multiplicar esa verdad en otros también. Pero normalmente terminan ¿qué? Rechazándola o pervirtiendo la verdad. Haciendo entender de que el matrimonio es malo, de que la parte de lo que es el género, eso más bien, eso es un adelanto para el mundo. Robar a otro, eso no importa porque más bien lo ayuda a que esté más pendiente. Lastimosamente, el mundo está así. Pero lo más lastimoso es que las iglesias también lo están haciendo. Qué tremendo, ¿no? Cuando Dios los entrega, el hombre entra en un aspecto de inmundicia. Y no solamente la inmundicia, la parte física, sino también mental, cultural, social. Son un desastre muchas veces las reuniones de personas. Tanto es así que llegan a pasiones vergonzosas. ¿Cómo ven el matrimonio entre 2, 3 personas? Como que eso fuera algo más bien, no, es que este es un mundo adelantado. Eso no es un mundo adelantado. Eso es el pecado creciendo cada día. ¿Cómo es posible que si Dios creó a la humanidad para que viviera en pareja, tuvieran muchas formas de vivir en parejas o en grupos? Incluso hay un grupo religioso que ellos hablan sobre lo que es vivir con 3, 4, 5, hasta 10 esposas. Cuando la Biblia habla de que el hombre debe amar a su mujer y que sea en todos el lecho sin mancilla. Es tremendo, ¿no? Cómo el hombre pervierte esas pasiones y cae en pasiones vergonzosas. Y además, finalmente, llegan a tener unas mentes reprobadas. Unas mentes reprobadas. Porque no están de acuerdo con la palabra de Dios, pero tampoco están de acuerdo en hacer las cosas bien. Eso es triste, ¿no? Muy, muy, muy triste cuando hombres y mujeres ya rechazan las cosas de Dios, entonces Dios los entrega. ¿No pasa muchas veces en nuestros hogares también? Hay normas, reglas, costumbres que nosotros tenemos en nuestra casa. Algunas las hacemos porque queremos tener orden en la casa. Pero ¿qué ocurre muchas veces con esas normas? ¿Qué pasa a veces con ese reglamento en cuanto a horarios, en cuanto a ropa, en cuanto a cualquier cosa? Muchas veces es pervertido. Muchas veces lo hacemos solo como para señalar y juzgar también. Cuando todo lo contrario debe ser de que el hombre es entregado para hacer lo malo, no porque Dios sea la voluntad de que el hombre esté perdido, no. La voluntad de Dios es que el hombre esté delante de Dios eternamente y para siempre. Pero es como todo. Dios no va a obligar a alguien a hacer las cosas. Dios no lo obliga. Es tremendo cómo muchas veces nosotros pensamos que es Dios obligándonos a hacer algo, cuando más bien somos nosotros mismos que queremos torcer la verdad para hacer nuestra voluntad. Mis hermanos, vemos claramente cómo el otro aspecto es que no podemos olvidar que de todas esas cosas Dios va a hacer un juicio. Dios va a hacer un juicio. Capítulo 2. Vemos claramente cómo el apóstol Pablo está diciendo de que el hombre no va a escapar de ese juicio. Muchos piensan que son buenos. Muchos piensan que ellos no merecen condenación porque creen que su forma de actuar es la mejor. Porque creen que su forma de hablar es lo correcto, porque se sienten bien, porque hasta ahora incluso no han tenido ningún ataque ellos teniendo una vida así. Pero cuando empiezan a leer la palabra de Dios, empiezan a conocer la verdad, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas allí escritas en la Biblia, la palabra de Dios, de que no debemos hacer. O cosas que sí debemos hacer, pero no las estamos haciendo como deberíamos. Entonces, no debemos olvidar de que Dios hace un juicio. ¿Sabe que ese juicio
comenzó prácticamente cuando comenzó el pecado en el cielo. Vemos cómo realmente hay mucha gente que al no conocer a Dios no conocen cómo actúa Dios. Y es muy diferente a lo que nosotros pensamos del verdadero Dios. Mire, muchos piensan que son buenos. Muchos piensan que no merecen condenación. Pero nosotros, siendo honestos, sabemos de que hay muchas cosas que sí ofenden a Dios. Sí ofenden. Cuando a veces somos llamados a pedir perdón, y pedimos perdón, pero todavía nuestra mente sigue trabajando de cómo hacerle daño. Cómo decir las cosas. O simplemente le dicen algo y después no, se lo merece. Alguien tenía que haberle dicho la verdad. Se tenía que decir y se dijo. ¿Verdad que sí? Y es tremendo, ¿no? Cómo Dios más bien ha mostrado su amor para con nosotros. Dios condena toda clase de pecado. Dios lo condena. Y el juicio de Dios siempre va a estar allí. Siempre va a estar esperando por el hombre. Cuando muera, va a llegar, es como dice la palabra de Dios, que después el hombre, después que muera, viene el juicio. Sabemos que hay el juicio eterno en cuanto a lo que es la humanidad. El juicio ante el gran trono blanco, Dios mismo juzgando a la gente que no quiso creer en Cristo. Pero también está el juicio que nosotros tenemos que hacer día a día. Es un juicio en donde no vamos a condenar a nadie, no. Cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios hace juicio, significa de que tiene que tomar decisión en cómo actuar cada día. Tiene que decidir por lo bueno. Tiene que decidir hacer las cosas correctas, hacer lo que le agrada a Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros debemos recordar eso, claramente debemos recordarlo. Porque Dios condena todo tipo de pecado, no solamente los pecados que se ven. Dios condena también aquellos pecados que no se ven, aquellos que no parecen pecado, pero sí lo son, Dios los condena. Por ejemplo, el pecado en nuestra mente. El ejemplo está dicho por mismo el Señor Jesucristo. Cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Luego también dice la palabra de Dios, por cuanto lo pensaste, lo hiciste. O sea que la ley parecía que fuera como muy fuerte, ¿no? Esos 10 mandamientos o esos 613 mandamientos. Pero la ley, lo que habla de la mente es, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se basa la ley. Pero el Señor Jesucristo dice, mucho cuidado con lo que piensas, porque hasta eso es pecado. Es un poco más de presión. Porque nosotros a veces incluso hasta pudiéramos controlar nuestra lengua. Pero nuestros pensamientos, ¿los podemos controlar? Es como que un poquito más difícil, ¿no? Porque a veces estamos que estallamos porque queremos decir algo y nos aguantamos. Pero nuestra mente está explotando desde hace rato en las cosas que queremos decir o hacer. También Dios condena cualquier pecado que sea en el cuerpo, con lo que hagamos. A veces nosotros no entendemos que incluso el mucho dormir es pecado. Mucho comer es pecado. Hablar mucho es pecado. Entonces todo eso tiene que ver con la parte física y a veces que ni nos damos cuenta, simplemente aquí charlando y haciendo las cosas, a veces pensamos que no estamos pecando, pero la misma palabra de Dios dice que en el mucho hablar hay pecado. Debemos considerar eso. Realmente es muy necesario también y hay algo importante que no debemos olvidar, que hay pecado también con nuestras intenciones. Nuestras intenciones. ¿Qué queremos realmente? Cuando hacemos algo, ¿qué queremos?
La palabra de Dios en el libro de Hebreos nos dice claramente que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra en nosotros. Y dice que discierne todo, inclusive hasta los pensamientos. Imagínese usted lo que es la palabra de Dios y hasta dónde llega. Que si nosotros no nos dejamos usar por Dios, por la palabra de Dios, vamos a tener siempre el mismo problema. Y usted sabe que dice también ese texto, que dice que Él discierne, la palabra de Dios discierne hasta las intenciones del corazón. Hay personas que las vemos muy bien, prácticamente las vemos muy santas. Pero ¿cómo está su mente? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo están las cosas realmente allí? ¿Cómo está en este momento que estamos escuchando esto de la palabra de Dios? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Aprender de lo que estamos escuchando? ¿O nuestra preocupación es algo que está ocurriendo afuera, o en la casa, o en el trabajo? ¿Realmente cuál es la intención de estar escuchando hoy esta palabra de Dios? ¿Por cumplir? Pareciera a veces que es por cumplir, ¿no? Muchas veces. Y debemos pedir perdón al Señor por eso. Porque el que haya un juicio para la humanidad es tremendo, porque Dios es justo. El juicio de Dios es justo, porque Dios va a castigar todo lo malo, todo lo que le ofende. Entonces, es importante eso, recordar eso, que el juicio, ninguno de nosotros vamos a escapar. A veces pensamos, no, yo soy cristiano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿sabe usted que ante Jesucristo vamos a tener también un juicio? Como cristianos, nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de todas las cosas que hicimos y estamos haciendo. Y es importante también, en este mismo capítulo 2, porque Pablo le estaba escribiendo a la iglesia que estaba en Roma, y parte del grupo de esa iglesia que está en Roma eran judíos. Ellos muchas veces pensaban solamente que el juicio era para aquellos que no conocían de Dios, que el juicio era para aquellos que no cumplían con la ley. Ellos pensaban que el juicio de Dios era para los malos, para los paganos, porque como ellos siempre habían cumplido con su ley, habían cumplido con todos los ritos, habían cumplido con sus reuniones, ellos pensaban nada. Simplemente estamos escuchando de Jesucristo y como ya desde niños estamos cumpliendo lo que Dios decía, no hay juicio. Pues el judío, por el simple hecho de ser judío, tampoco escapa de la condenación. Y dése cuenta que eso es tan vigente hoy en día, es tan vigente, que más del 80% de los judíos actuales rechazan a Jesucristo. Ellos ni siquiera quieren escuchar de Jesucristo. No quieren el Nuevo Testamento. No quieren saber nada del Nuevo Testamento. No quieren escuchar del Evangelio. Y ese otro 20% que no rechaza a Jesucristo, pero no quieren creer en Cristo como Salvador. Entonces imagínense cuán vigente estaba el apóstol Pablo para esa época, que prácticamente hoy en día se repite eso. Mire, el judío pensaba que por ser pueblo de Dios ya no tenía más nada que hacer. Hoy en día muchos también piensan así. ¿Y sabe qué? Los que se creen religiosos piensan de esa misma manera, porque ellos creen que están haciendo lo bueno y que se ganaron el cielo y que ya no hay que hacer más nada. Hay muchos que creen que no necesitan una iglesia, que no necesitan una religión, porque ellos son tan buenos. O sea, que no es solamente el pueblo judío, es aquella persona que cree que porque haga algo de una religión, ya no tiene más nada que hacer, sino esperar que Dios lo venga a buscar y se lo lleve al cielo. ¿Saben que también hay muchos evangélicos así? Ellos creen que por decir creo en Cristo ya no tienen más nada que hacer, viven una vida desastrosa. Muchos creen que son salvos porque dijeron creo en Cristo, cuando en realidad ni siquiera han creído en Cristo y no son salvos.
Y no vamos a hablar de perder o no la salvación, porque eso no tiene nada que ver con este tema. Simplemente, si no han creído en Cristo, nunca han sido cristianos. No pueden perder algo que no han tenido. Entonces, a veces nosotros señalamos a los judíos y decimos, ve esos religiosos, cuán engañados están. Pero nos olvidamos que a veces nosotros mismos también hacemos como ellos. Que como ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, vivimos una vida desastrosa. No importa, yo oro y Dios me perdona. Por eso es que cuando está en el capítulo 6, el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que ya han muerto el pecado, ¿cómo pues vivirán otra vez en él? Entonces, es tremendo cómo nosotros tenemos que ver eso. Quiero mostrarles esa imagen que estamos haciendo en Zoom. Vemos esos tres aspectos importantes. Y con esto quiero cerrar por hoy esta lección para recordar. Primero, los judíos, ellos pensaban que la ley era mucho más importante que lo que Jesucristo había enseñado. Por eso ellos incluso luchaban a muerte para que los nuevos creyentes cumplieran la ley. Entonces es necesario nosotros recordar eso, que para ellos es importantísimo la ley. Tanto es así que en la iglesia de Jerusalén ellos estaban pidiendo y obligando que la gente que se estaba convirtiendo a Cristo cumplieran la ley, que siguieran los ritos de Moisés. Pero vemos claramente que en lo interno, ¿qué querían seguir haciendo ellos? Desobediencia. Porque mientras ellos estaban sujetos a la ley, ellos iban, llevaban un cabrito, llevaban una ovejita, lo sacrificaban y listo. Esperar hasta el otro año para hacer un sacrificio. Pero con el Evangelio es diferente. Como ya Jesucristo pagó una sola vez por nuestros pecados, nuestro trabajo debe ser obedecer lo que Jesucristo dejó. Y eso ocurre con algunos de nosotros. Pensamos, creo en Cristo, levanto mi mano, hago la oración y listo. Voy a hacer lo que mejor me parece, viviendo una vida de desobediencia. Algunos judíos también pensaban que ese rito o el acto de la circuncisión, con eso era más que suficiente. Pero ¿sabe qué? Internamente no estaban circuncidados su corazón. Es decir, esa marca verdadera de ser hijos de Dios no estaba en su corazón. Hoy muchos prácticamente hacen lo mismo. Muchos evangélicos hoy piensan que porque se visten bien, porque usan corbata, o porque usan faldas largas, o porque no se cortan el cabello, o porque cargan la Biblia bajo el brazo, o porque van todos los días a la iglesia, con eso es suficiente. Ellos piensan, muchos piensan eso. La circuncisión era algo hecho visible, de modo pues que era una marca, era una muestra. Pero la verdadera circuncisión que Dios quiere es la circuncisión del corazón. Mis hermanos, el linaje, muchos son nacidos hijos de Abraham, de los judíos. Y a veces nosotros pensamos que con el simple hecho de ser soy evangélico es suficiente. Pero realmente cierro con esto. ¿Eres nacido en Dios? ¿Eres nacido de Dios? ¿Eres nacido a través de Jesucristo? ¿De qué te vale que vayas a una iglesia muy nombrada cuando ni siquiera Dios vive en ti? Mis hermanos, el pecado daña totalmente. Debemos nosotros reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador y obedecer a Dios por sobre todas las cosas y ser ejemplo para que otros no tengan tropiezo, sino más bien ser nosotros de ayuda para glorificar a nuestro Dios. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que podamos servir al Señor entonces. Si hay algún hermano que quiera hacer alguna pregunta o alguna sugerencia o algo así, puede hacerlo y lo estaremos escuchando. Bueno.
algún hermano en Facebook que también nos quiera hacer alguna pregunta, algún hermano que quiera hacer alguna observación, puede escribirla y la vamos a estar refiriendo para que otros puedan saber también. Si no es así, entonces mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y estamos pendientes para la otra prédica que el pastor va a tener dentro de un rato. Que el Señor les bendiga.